el pueblo venezolano, como el pueblo ecuatoriano, como el pueblo panameño, las consecuencias de un conflicto que no es nuestro. Colombia es un Estado fallido desde todo punto de vista. Ahora, desde los medios de comunicación colombianos, se dice que el venezolano es un Estado fallido. La carta presentada el día de ayer por la dictadura de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se investigue la violencia en la frontera con Colombia no es otra cosa que una cínica cortina de humo de la narcodictadura de Venezuela. ¿Qué está pasando en el mundo? Aquí está la información más importante de las últimas horas. Noticias internacionales de hoy. Estas son las noticias de Venezuela en el día de hoy. Muchísima atención, la ONU devela lo que sucede realmente en Apure. Lo que pasa es que últimamente han ido visitando varios personeros de la ONU y de las agencias de la Organización de Naciones Unidas el departamento de Arauca en Colombia. El objetivo es verificar las transgresiones de los derechos humanos que han ido sucediendo no solamente en los últimos días como resultado de los enfrentamientos entre la autocracia totalitaria de Maduro y los grupos ilegales, sino adicionalmente en el periodo anterior. Pero damas y caballeros, ¿qué es lo que realmente está pasando en Apure y por qué se concentró allí todo este desacuerdo entre los grupos ilegales y el gobierno totalitario? Lo cierto, amigas y amigos, es que lamentablemente la población de La Victoria y de las áreas rurales a La Victoria, una localidad rural de Venezuela que colinda con otra localidad colombiana que es Arauquita, lamentablemente esta población estaba viviendo una situación de doble tensión. Dos instituciones, dos grupos en todo caso que se encargaban de presionar a la población con el objetivo de obtener beneficios económicos de todo tipo y de toda índole. Estamos hablando por un lado de los agentes de la autocracia de Maduro y por otro lado los miembros de los grupos ilegales. Estamos también hablando de dos mecanismos de presión que lamentablemente transgredían los derechos humanos en contra de la población del estado Apure y en específico de La Victoria. Esto por supuesto es algo totalmente lamentable y penoso que suceda, y es por eso que mucha gente de la que en este momento se encuentra en Arauquita dentro de Colombia está contando este tipo de situaciones que le ha tocado vivir, que le ha tocado sufrir lamentablemente, porque tenían que seguir los gustos y caprichos de los grupos ilegales y por otro lado también los gustos y caprichos de los miembros del gobierno de Maduro que llegaban con demandas económicas buscando comida. Y no estamos hablando de los últimos días, estamos hablando de una situación que ha pasado en Venezuela durante años, es decir, que lamentablemente en estos sectores rurales y en esas áreas fronterizas a Colombia la población tiene que estar supeditada a no tener ni siquiera la posibilidad de reclamar a la policía o a las autoridades gubernamentales, porque esas mismas autoridades también vienen a quitarle los pocos recursos que tiene la gente para poder subsistir. Los militares venezolanos se han dedicado a hacer este tipo de actos permanentemente a los miembros de esas áreas y de igual manera a los miembros de estos grupos ilegales a extorsionar a la población que en ese momento ha tomado una decisión muy dura, que es la de irse a Colombia en condición de desplazados, pero ya no de un desplazado económico como antes sucedía, sino ahora como resultado de este desacuerdo directo entre el gobierno autocrático madurista y grupos ilegales. Maduro es un transgresor de los derechos humanos que no tiene parangón con nadie en todo el continente. Nicolás Maduro ha estado transgrediendo los derechos humanos de manera sistemática por años, y uno de los muchísimos ejemplos que se tiene de las situaciones de lo que provoca Maduro es, por ejemplo, el hecho de que no esté permitiendo que ingresen vacunas cuando sabe muy bien que su gobierno autocrático no tiene ni los recursos económicos ni la capacidad logística para poder lograr hacer una vacunación masiva en Venezuela, porque además tiene tanto rechazo por parte de la población que existe esta desconfianza de qué es lo que puede hacer el gobierno autocrático con el uso de dichas vacunas. Y es por eso que gran parte de la población quiere que la Asamblea Nacional, a través del presidente encargado Juan Guaidó, logren hacer el ingreso de estas vacunas. Pero el gobierno autocrático de Maduro, que tiene el dominio y el poder de las armas, pueden simplemente evitarlo con algunos mecanismos de presión. Ya esto se vio lamentablemente cuando Juan Guaidó quiso hacer entrar ayuda humanitaria el 23 de febrero del año 2019 y el resultado fue un saldo trágico. Es decir, lo que siempre el gobierno autocrático hace es permanentemente hacer vivir al pueblo venezolano un padecimiento, y es por eso que una gran parte, ya 6 millones de ciudadanos venezolanos, han decidido salirse de Venezuela, y muchos otros más también pueden en los próximos meses o años empezar a salir de Venezuela si la situación no mejora para nada, porque lamentablemente el gobierno autocrático de Maduro no tiene ninguna intención de mejorar las posibilidades económicas de salud, de educación, de infraestructura, de trabajo, de dinero, de economía, de alimentación, de todo esto, nada. Lamentablemente este gobierno va a continuar
continuar con este proceso y lo ha demostrado incluso en el mismo hecho de dar a conocer cifras falsas, cifras deliberadamente escondidas del avance de la emergencia sanitaria en los primeros meses del año 2020 hasta la fecha. Recién la autocracia está empezando a generar algo de confiabilidad en sus cifras, aunque en términos reales tampoco lo son, porque el gobierno autocrático no tiene las capacidades para poder hacer los diagnósticos suficientes para determinar realmente el impacto verdadero de la emergencia sanitaria en Venezuela. Entonces, es por eso que se requiere y se ha requerido por parte de la oposición venezolana que la ONU tome cartas en el asunto de manera urgente en la situación de Venezuela, porque mientras evidentemente todos los países del mundo en este momento están viviendo situaciones complicadas por la emergencia sanitaria como resultado de las malas capacidades de la salud que tienen los países, por ejemplo los latinoamericanos, evidentemente hay una crisis sanitaria y una crisis económica causada por la emergencia sanitaria también en Venezuela, pero lo que pasa ahí en Venezuela es mucho más grave, porque a eso hay que añadirle una falta de la libertad de expresión, una falta de canales para poder hacer las solicitudes, reclamar justicia. No se puede nada de esto. El gobierno autocrático simplemente no le permite a la población hacer muchas de estas cosas, y a eso le sumamos la situación de la emergencia sanitaria, y por eso el resultado es realmente muy penoso para la ciudadanía venezolana. Por lo tanto, se requiere que la ONU tome cartas en el asunto. Ya al interior de Venezuela, bueno, esa es una situación que va a continuar y siempre vamos a seguir informando tal y como pasen los sucesos a lo largo de toda Venezuela y de los países vecinos que tengan repercusiones en ese país. Por su parte, el gobierno colombiano asegura que la autocracia totalitaria venezolana busca desviar la atención internacional, así lo aseguró la Cancillería colombiana sobre la violencia en la frontera. La ministra de Relaciones Internacionales de Colombia, Claudia Blum, arremetió contra el gobierno autocrático venezolano diciendo que están tratando de montar una cortina de humo para desviar su responsabilidad en los hechos de la frontera. Sí, señoras y señores, como lo acaban de escuchar, la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, envió una comunicación al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad de la organización denunciando la situación que se vive en la frontera con Venezuela debido al apoyo que el gobierno autocrático le brinda a estos grupos ilegales. En su comunicado, la canciller resalta a los 5.737 venezolanos que tuvieron que desplazarse de Venezuela hacia Arauquita, en Colombia, a causa de estos desacuerdos que se llevan a cabo en la frontera entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y grupos ilegales colombianos. En días pasados, el régimen ilegítimo de Venezuela envió a las Naciones Unidas una carta en la que hacía referencia a situaciones de la frontera y asuntos relacionados con Colombia. He remitido al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas las noticias más relevantes de hoy. Una comunicación en la que informamos la grave situación que se vive en la frontera debido al apoyo que da el régimen ilegítimo venezolano a grupos armados organizados narcoterroristas. Advertimos ante la ONU que la autocracia totalitaria busca nuevamente desviar la atención internacional frente a su relación cómplice con estos grupos ilegales, mientras toda la evidencia confirma que se trata de un gobierno autocrático totalitario que no respeta ningún marco de legalidad. Así lo expuso la ministra en el documento y además habló de un colapso institucional, económico y social en Venezuela. En nuestra comunicación también advertimos ante la ONU que la dictadura busca nuevamente desviar la atención internacional frente a su relación cómplice con grupos de narcotraficantes y terroristas, mientras toda la evidencia confirma que se trata de un régimen totalitario. La Cancillería también agradeció el acompañamiento de la misión de verificación de la ONU y dijo que el gobierno mantiene el firme compromiso de la implementación del acuerdo de 2016 con la política de paz con legalidad. Expresamos a la ONU nuestra preocupación por el colapso institucional, económico y social en Venezuela y la crisis política que ha llevado a la destrucción de la democracia, convirtiendo a ese país en un estado fallido. Las noticias más relevantes de hoy. Y ratificamos el firme compromiso de Colombia en la implementación del acuerdo de 2016 con nuestra política de paz con legalidad, proceso en el que valoramos el significativo acompañamiento de la misión de verificación de la ONU y el apoyo de la comunidad internacional.
El pronunciamiento del gobierno colombiano será después de que el país vecino enviara una carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se investigue la violencia en la frontera con Colombia. Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que esa carta no es otra cosa que una cínica cortina de humo de la autocracia totalitaria de Venezuela para esconder, en primer lugar, la expulsión de periodistas nacionales y extranjeros que han ido a la frontera de Venezuela a investigar lo que realmente está pasando allí. La carta presentada el día de ayer por la dictadura de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se investigue la violencia en la frontera con Colombia no es otra cosa que una cínica cortina de humo de la narcodictadura de Venezuela para esconder, en primer lugar, las noticias más relevantes de hoy. La expulsión de los periodistas nacionales y extranjeros que han ido a la frontera de Venezuela a investigar lo que está pasando allí. Y en segundo lugar, esconder la muerte de 17 personas, 9 civiles y 8 militares venezolanos durante estos últimos días. Y agregó, queda de manifiesto que el gobierno autocrático de Nicolás Maduro está utilizando a sus fuerzas armadas para proteger las rutas de mercancía ilícita de los grupos ilegales que hoy por hoy están también extorsionando al pueblo venezolano como siempre lo hicieron en Colombia, porque las únicas vacunas que hoy estamos viendo en Venezuela son las extorsiones de estos grupos ilegales a los venezolanos. Acá queda de manifiesto que el régimen de Nicolás Maduro está utilizando a sus fuerzas armadas para proteger las rutas de droga de la narcotalia y de las tales disidencias de las FARC, así como a la guerrilla colombiana del ELN que opera en Venezuela. Las noticias más relevantes de hoy. Que hoy por hoy está también extorsionando al pueblo venezolano, como lo hicieron acá también en Colombia siempre, porque las únicas vacunas que hoy estamos viendo en Venezuela son esas vacunas, las extorsiones del ELN cobrándoselas permanentemente a los venezolanos. Por otro lado, una comisión formada por miembros del gobierno colombiano, de embajadas internacionales y organismos de la ONU, como lo dijimos al inicio, visitaron la frontera colombo-venezolana para evaluar la situación humanitaria que se vive tras el operativo militar del ejército venezolano contra estos grupos ilegales. Profundizando un poco acerca de esto que lo tocamos al inicio del video, les contamos que tanto venezolanos y colombianos se han desplazado a Colombia huyendo de los altercados que desde fines de marzo tienen lugar en el estado venezolano de Apure en una operación contra estos grupos ilegales de Colombia. Agradecemos el acompañamiento de la comunidad internacional para la atención de crisis humanitaria en la frontera y un reconocimiento especial al alcalde de Arauca y a todas las autoridades locales que han manejado esta crisis humanitaria desde la declaratoria de calamidad pública. Así lo señaló el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano. La visita contó con representantes de las delegaciones de Alemania, Brasil, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea y organismos como ACNUR, la Organización Internacional de Migrantes y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Y así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con esta información. Esperamos que se hayan informado. Si es así, no olviden darle like a este video, compartir esta información para que más personas sean informadas. También les invitamos a que si no se han suscrito a nuestro canal, lo hagan y activen la campanita de notificaciones para que así sean informados cada vez que subamos nuevo contenido. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.